Buenos días, hermanos. Hoy, viernes de la tercera semana del tiempo ordinario, proclamamos el Evangelio y hacemos el comentario. Del Evangelio según San Marcos. Les decía también: el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Duerma o se levante de noche o de día, el grano brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz porque ha llegado la siega. Decía también: ¿con qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo expondremos? Es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra, pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Y les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas, según podían entenderle. No les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues muy bien, hermano, con estas dos parábolas, la de la semilla que va creciendo sola por sí misma y la de la pequeñez de la mostaza que después se desarrolla y crece en un arbusto, en un árbol grande, termina este discurso o trozo del Evangelio de San Marcos, a través de la cual el Señor nos ha ido anunciando el reino por medio de parábolas. Así termina diciendo: nada les explicaba sin parábolas. Ya sabemos por qué, porque las parábolas tienen esta característica: el que quiere entender, entenderá el mensaje que Jesús anuncia. ¿Qué quiere decir Él? ¿A qué nos mueve Él? ¿A qué nos llama a conversión Él? En definitiva, abrirle nuestra vida para que se desarrolle su reino. Ahora bien, a los discípulos dice que se lo explicaba todo en privado. A nosotros, el Señor nos explica sus parábolas y también los acontecimientos de la vida, de la historia, en privado. ¿En qué contexto privado? Pues en el contexto de la comunidad, en el contexto de nuestros grupos, en el contexto, en definitiva, de la Iglesia, por medio de la predicación de la palabra, de cada Eucaristía, de cada catequesis. El Señor nos va explicando su palabra a sus íntimos, a sus discípulos, en privado, porque también hay una acción del Espíritu Santo en lo privado de nuestro corazón, como decíamos ayer. Entonces, ¿qué nos dicen hoy estas dos parábolas? Pues dos problemas fundamentales cuando el reino de Dios es sembrado en nosotros, que son como dos dificultades, como dos dudas, en definitiva. ¿Será verdad que la palabra que estoy oyendo está creando en mí una vida nueva? Cuando yo veo que no cambio, cuando yo veo que mi historia va a peor, cuando todo es oscuro, cuando no puedo con la vida, con los problemas, ¿será verdad que el reino de Dios existe, que Dios existe, que Él va a cambiar mi vida? Porque yo no lo veo y aparecen unas dudas. Entonces esta primera parábola habla de un sembrador que siembra el grano, la semilla. Es en el contexto de la parábola del sembrador que decíamos ayer. Fijaros que la parábola del sembrador dice que hay un sembrador que siembra la palabra. A través de la semilla se siembra la palabra del reino de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida, y la va transformando, solamente con una condición: tener un corazón abierto como una tierra que recibe esta semilla para que dé fruto. Esta primera parábola viene a decirnos: mirad, el reino de Dios sembrado en vosotros no se va a desarrollar por vosotros, por vuestra fuerza, por vuestra inteligencia, por vuestras capacidades, por vuestros valores. El reino de Dios viene de lo alto. Decía también San Juan en el Evangelio: tenéis que nacer de nuevo, de lo alto, del agua y del Espíritu. El reino de Dios viene de acoger esta vida que no viene ni de la carne ni de la sangre. Por eso, no tengas dudas, no tengas miedo, no desesperes cuando veas que en ti hay dificultades, frenos, también los pecados que frenan el desarrollo y el crecimiento de este reino de Dios. Porque el reino de Dios
se desarrolla, su potencialidad se desarrolla por la gracia de Dios. Ya duermas, ya te levantes, ya trabajes, si tu corazón ha tenido una acogida a la palabra de Dios, ya Dios la irá haciendo crecer. Necesita un tiempo. Por eso no dudes de la acción de Dios en tu vida, de que Él lo que ha prometido lo va a realizar. Por eso esta parábola de la semilla que va creciendo por sí sola habla de esta acción que no depende del hombre, sino de la propia vida que tiene dentro esta semilla y se desarrolla. La palabra de Dios proclamada y acogida en nosotros con fe tiene el poder de realizar lo que dice, tiene el poder de cumplir aquel encargo, como dirá también el profeta Isaías, a la cual Dios ha enviado la lluvia, en la comparación de la lluvia, en este caso es la semilla. Dios le ha dado tal capacidad de vida a la palabra, tal potencia, que es capaz de resucitar a los muertos. Es más, por la palabra de Dios se han creado todas las cosas que no existían. Tiene un poder creador la palabra. Por eso tiene poder en nosotros, si la acogemos con fe, de crear esta vida nueva, la vida de la gracia, la vida de la santidad. Por eso no desconfiemos frente a las dificultades personales, ante las luchas de cada día, ante las caídas, ante los pecados. Más bien, convirtámonos al Señor. Es decir, dejemos ya por tierra, abandonemos nuestro empeño personal, nuestro orgullo, nuestros esfuerzos, nuestras fuerzas, y abandonémonos a la acción de Dios. Si te abandonas a la acción de Dios en tu vida, Él no tendrá obstáculos. No le pongamos obstáculos para que la semilla crezca por la fuerza que tiene por sí misma. Segunda dificultad, otra duda, ya no es si en mí se podrá realizar esto, sino cómo es posible que de una cosa tan sencilla, tan pequeña, tan insignificante, tan sin importancia, tan tonto como es escuchar la palabra de Dios, escuchar la catequesis de la iglesia, la predicación, el anuncio del reino de Dios, acoger la palabra, cómo de algo tan aparentemente insignificante y tonto, sin ningún tipo de poder de nada, simplemente por escuchar, se va a desarrollar en mí toda la vida nueva que dice el Evangelio y realizar en mí los frutos y las obras que dice el Evangelio: el amor al enemigo, el vender los bienes, el dar la vida por el otro, el morir al propio yo, la humildad por encima de todas las cosas, ser el último, lo que es la vida cristiana. Pone el Señor una comparación, una parábola. Pues muy sencillo, porque como es Dios el que hace crecerlo todo, esta aparente insignificancia, que es como una semilla de mostaza, que es el anuncio del reino, si en ti hay una acogida, Dios tiene tal fuerza de vida dentro de esta semilla, que igual que antes, si no le pones resistencia y no la abortas, la propia vida de la semilla heredando primero la hierba, después el tallo, después las hojas y finalmente el fruto. Pero ¿cómo será posible si es una cosa tan insignificante y tan tonta? Y nos pone la parábola de la mostaza. Es posible porque Dios tiene metida dentro de esta semilla, que es la palabra, toda la potencia de la vida celeste. Así que Dios lo que promete, lo cumple. Finalmente, cuando se desarrolla esta vida, dice que de esta semilla tan insignificante se desarrolla un arbusto hasta de 2-3 metros de alto, las ramas muy anchas, muy amplias, capaz de coger las aves del cielo donde hacen sus nidos. No dudemos, pues, hermanos, ante esta parábola, ante el reino de Dios que se nos anuncia cada día con la palabra de Dios de cada día, porque Dios cumple lo que promete. Que tengáis feliz día, hermanos, que el Señor os bendiga.